Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya bien. Nuevo vídeo en el canal y volvemos con las reseñas, volvemos con una novela de la Alta República y no me cansaré de repetir qué trabajazo han hecho con esta serie de novelas, con esta historia, qué personajazos nos están dando, qué malos más interesantes, qué historia más interesante. Todo, o sea, qué bien está escrita, qué bien está organizada, qué bien está compuesta la Alta República. La verdad es que es una absoluta maravilla. Me declaro muy fanboy de la Alta República, me gusta muchísimo. Y este libro no es menos, tengo poco que criticarle, la verdad, a la Alta República. Vamos a estar reseñando el segundo libro de adulto de la fase 3 de la Alta República, que no es otro que Tentación de la Fuerza, de Tessa Grayton. ¿Gratton? De Tessa Grayton. Como digo, una novela muy interesante, muy chula. Yo de Tessa Grayton no me he leído nada hasta ahora, así que vamos primero, como siempre, con una pequeña introducción de la autora. Luego pasaremos al comentario sin spoilers o la reseña sin spoilers y luego a la reseña con spoilers. Como siempre, vamos con el resumen de la biografía de Tessa Grayton, que obviamente voy a tener que leer y voy a tener que leer de ahí porque no me la sé de memoria. Nacida en Japón en el 80, si no recuerdo mal. Nació en Japón, donde estaba destinado su padre como marino de los Estados Unidos. Actualmente vive en Kansas y se identifica, esto es muy interesante, se identifica como queer y no binario. Así que muy bien por ella, pero sus pronombres son she, he, she, they. No, she, her, they, I believe. Creo, perdón. Así que le podemos llamar o sea, le podemos tratar en femenino, por si acaso se me escapa y no hablo con la E. Ha publicado numerosas novelas de fantasía y ciencia ficción. Son sus principales temas, la fantasía y la ciencia ficción, tanto para adultos como para jóvenes. Tiene las dos más conocidas, son una duología que se llama Blood Journals, o Blood Journals, de sangre, nunca se pronuncia sangre, y la serie de The United States of Asgard. Y he de decir que no tengo ni idea de si alguna está traducida al castellano. En el mundo Star Wars la conocimos primero en la Alta República, o sea, solo ha escrito Alta República y lo conocimos primero con Path of the Sith, no sé, El Camino a la Decepción, más o menos, que si no recuerdo mal es novela juvenil de la segunda fase, y Quest for Planet X, que está escrita con, no sé si Zoraida Córdoba, bueno, está coescrita, que creo que también es juvenil o infantil, y esta no recuerdo si es de la fase 1 o de la fase 2. Y luego, bueno, pues la novela que nos extrañe, que es La Tentación de la Fuerza. Creo que también escribió alguna historia corta para un libro de historias de la Alta República, pero no lo tengo claro. Así que nada, esa es nuestra querida Tessa Grayton, que la verdad este libro me ha gustado mucho, creo que está muy bien escrito, y vamos ya con la reseña sin spoilers. Creo que está muy bien escrito el libro, creo que te mantiene bastante enganchado en todo momento, creo que la historia está bastante bien contada, pese a que el nombre pueda parecer que es una historia de amor, no se hace pesado, no se hace ñoño, no se hace, ¿sabes? Largos esto en plan de es que quiero... Bueno, antes de nada, una breve resumen de la novela, que ya digo que no solo es la historia de amor entre Avar y Elzar, sino que tiene muchísimo más. Al final, pues bueno, sigue la guerra contra el espacio de oclusión Nihil, sigue esa pelea por destrozar eso y sacar a los mundos, liberar a los mundos y salvar gente. En la anterior novela ya pudieron entrar, o sea, ya pudieron salir, por lo tanto ahora pueden entrar y salir de la misma manera para ir salvando gente. Y mientras tanto aparece una plaga que está asolando planetas y destruyendo toda la vida dentro de los planetas. O sea, todo, absolutamente todo, lo destroza y se parece un poco a la nivecilla que dejan los sin nombre. Entonces, más o menos esa es la historia, y la historia sí que es cierto que sigue un poco la historia de amor entre los dos. O sea, los dos reconocen, Elzar y Avar reconocen que se quieren, que se aman, que eso evidentemente va en contra de del precepto Jedi, porque el amor puede llevar a, pues
al preocuparse por el otro, bueno, está muchísimo mejor explicado en el libro de lo que os voy a explicar yo, pero el amor puede llevar a preocuparse por el otro, la preocupación puede llevar al lado oscuro, por pues el odio, o si el amor puede llevar a la pérdida también puede llevar al odio, al sufrimiento, etcétera, etcétera, entonces puede llevar a sentimientos del lado oscuro. Y está, la verdad es que muy bien explicado, en general en voz de los dos, tanto el que más yo creo es Elzar, el que más se duda sobre sí mismo, porque al final es el que ha coqueteado con el lado oscuro, pero también Avar pues se reconoce a sí misma, que le ama, que le quiere, que quiere a Elzar, pero que eso está mal, pero que no va a luchar contra eso, porque al final Elzar para ella es una nota perfecta dentro de su canción de la fuerza. Bueno, la verdad es que tiene algunos pasajes así un poco más ñoños, pero no llegan a ser ñoños, no llegan a ser en plan de me muero de amor por ella, no. O sea, yo creo que están bien explicados en el sentido de cómo puedo defender yo mi precepto, cómo puedo defender yo la fuerza, cómo puedo defender el que necesito defender a toda la humanidad, a toda la humanidad, a todas las razas, a toda la galaxia, pero no puedo defender el amor cuando el amor es parte de lo que une toda la galaxia y lo veo reflejado en las decisiones que toma la canciller respecto a su hijo. ¿Sabes? Entonces creo que está bastante bien explicado en ese sentido el tema del amor. Y de nuevo, no toca mucho y no se extiende mucho. O sea, hay batallas, hay acción. O sea, la novela no se centra en la historia de amor, sino que tiene muchísima acción, pasa muchísimo a nivel político, con Jirra Staros y la canciller So. A nivel los malos, Marchion Ro investigando esta plaga para ver cómo puede utilizarla, porque sabemos que Marchion Ro es así. Entonces tiene bastante acción y tiene mucho movimiento, pero bueno, también tiene esa parte de historia de amor. Entonces me ha gustado, como digo, me ha gustado muchísimo la novela, luego vamos a estar contando toda la historia después. Me ha gustado muchísimo la novela, me ha parecido que los personajes están súper bien escritos y súper bien definidos, tanto Elzar como Avar, como la aparición de Kair Chanteka y Sylan Graf, que me ultra flipan, o sea, me han encantado esos dos personajes. No los conocía y tengo la sospecha de que aparecían en otras novelas, ahora comento eso. La relación entre Belcetifar y Burriaga también me ha parecido maravillosa. La aparición tiene bastante protagonismo en esta novela Vernestra Ro, que yo prácticamente no me acordaba de ella o no la había visto en otras novelas. O sea, no la recuerdo de la fase 1. No la recuerdo como Padawan de Stellan Gios, la verdad. Entonces, la verdad es que mola bastante también que aparezca Vernestra. Ya digo, estoy súper enganchado a los personajes, quiero saber más de ellos, quiero hacerme un cosplay, quiero vivir en la época de la Alta República. La verdad es que lo que digo, me está gustando mucho esta época. Esta novela creo que está muy bien escrita y muy bien, como digo, los personajes muy bien definidos y muy bien cohesionados. Creo que además une muy bien con la novela anterior, entonces por lo menos estas dos sí que se sienten como una biología o duología, que supongo que cerrará con la última, con Trials of the Jedi, y será una trilogía cerrada, cosa que no me pasaba con la fase 2, que me parecieron un poco novelas separadas, aunque iban de los mismos temas, pero me parecieron novelas muy separadas. Y nada, la verdad es que como puntos positivos, aparte de todo lo que he dicho, me gusta muchísimo que haya diversidad en esta novela. No sé si porque la autora es queer o se define como queer, pero sí que me gusta mucho que se muestren diversidad en cuanto a relaciones. Es decir, tenemos es que claro, tampoco quiero hacer spoilers. Tenemos diversidad en cuanto a las relaciones, ¿vale? Siempre es de agradecer eso y siempre es de agradecer que metan personajes queer o metan personajes abiertamente gays o bis. La verdad es que no se definen, no hace falta definirlos, pero bueno, que aparezcan relaciones diferentes entre hombres, entre no solo ya una relación entre dos hombres o dos mujeres, sino también una relación de amistad súper fuerte como es la de Bel y Burriaga. Mola muchísimo que te muestren eso. La verdad es que no sé, creo que aporta mucha diversidad, eso siempre en Star Wars y en el mundo de las novelas y en el mundo de Disney, perdón, es mucho de agradecer. Es una pena que solo se quede en el mundo de las novelas y no del salto a la pantalla. Pero bueno, es muy de apreciar, a mí me gusta mucho. En la fase 1 teníamos un poco
al hijo de la canciller Lina Shaw con el otro chico, que yo pensé que iban a volver a aparecer en esta fase, por ahora no han aparecido, y en esta pues tenemos a otros personajes. Entonces la verdad es que, bueno, bien por ella, bien por Tessa Grayton por meter eso. Punto negativo de esta novela, como siempre hay un pequeño punto negativo, y volvemos un poco a lo mismo. Yo soy muy completista, yo soy muy de saberme... Voy a dejar el libro porque estoy todo el rato meneándolo. Soy muy de saber, de querer saber todo, y sobre todo más en la Alta República, que como digo me tiene totalmente enganchado y quiero saber todo lo que le pasa a los personajes y quiero saber todas las historias que me cuentan, etcétera, etcétera. Entonces vuelvo a tener la sensación en esta novela de que me he perdido episodios y de que me he perdido algo. Hay cosas que se cuentan del muro tormenta, de la nave que destruyen, de los personajes de Kyr y de Sylan, que creo que se cuentan quizá en novelas juveniles o novelas juveniles de la fase 1, que yo no me leí, que claro, como yo no me he leído, pues tengo un poco sensación de me estoy perdiendo algo. Esta sensación no es grave, es decir, yo porque soy muy completista y porque quiero saberlo todo, pero no te bloquea la historia. Es decir, tú la historia la vas a entender perfectamente. Es un poco, yo pongo siempre el ejemplo de el momento, episodio 4, cuando Obi-Wan le dice a Luke, sí, yo luché con tu padre en las guerras clon. Y dices, coño, ¿qué son las guerras clon? Cuando no había, o sea, esto, entendedme, cuando no había episodios 1, 2 y 3, cuando no había la serie de las guerras clon, en los 90, cuando yo vi las películas, pues te quedabas en plan de, ¿qué son las guerras clon? Quiero saber más de esto, quiero que me cuenten tal de esto, pero no me bloquea el conocer la historia. Pues esto me pasa un poco igual. De repente dicen, sí, la nave esta es que tal personaje hizo no sé qué. Y dices, perdón, ¿quién es tal personaje? ¿Qué hizo? ¿Cómo construyó esta nave? ¿Cómo construyó el mundo tormenta? ¿Cómo hizo esto? Quiero saber mucho más de esto. ¿Me bloquea para la historia? No. Puedo entender que, bueno, pues doy por asumido que hay un muro tormenta que ha cerrado todo esto y ya está, no pasa nada. Pero, pues bueno, me queda el querer saber más. Y de Kyr y de Sylan quiero saber mucho más. O sea, me interesa, me apetece. O de Vernestra. Hay cosas de Vernestra de cuando era Padawan de Stellan que yo no me acuerdo. Yo en Luz de los Jedi no recuerdo que apareciera Vernestra. En las novelas de adulto de la Alta República, de la fase 1, perdón, no recuerdo que apareciera Vernestra, pues de Vernestra quiero saber mucho más. O sea, yo cuando salió la serie de The Acolyte, yo no recordaba Vernestra de leerla. Entonces es como, ¿dónde me he perdido yo esta fase? Quizá en los cómics, quizá en las novelas juveniles, no lo sé. Pero bueno, es un punto de mi yo completista y mi yo que va a completar esta colección. O sea, yo me voy a leer todos los libros. Cuando ya acabe con los adultos, pues empezaré a comprar en inglés los de juvenil e infantil y me los quiero leer todos. O sea, yo quiero saber, quiero cerrar toda esta historia entera. Los cómics me los estoy leyendo. Quiero cerrar toda esta historia completa y la quiero completar. Entonces, al final acabaré entendiendo los puntos que me han faltado o los spoilers que me han hecho aquí. Así que nada, esto más o menos es mi comentario sin spoilers. Como nota de esta novela, pues yo creo que le doy un 9. Creo que sí, un 9. La verdad es que... Sí, un 9, 9 y medio. Es que me ha gustado muchísimo. Un 9, 9 y medio. Entre 9 y 10, la verdad. Un 9 y medio. Venga, vamos a dejarlo en 9 y medio porque la verdad es que me ha gustado muchísimo. Me ha parecido muy interesante. Me ha tenido muy enganchado. No me gusta nada la ilustración del Zarmal aquí, pero bueno, en fin, eso ya es otra cosa. Así que nada, vamos con el comentario con spoilers, donde desgranamos, como siempre, toda la historia y os cuento qué ha pasado en esta novela, si no os la queréis leer y queréis saber más sobre Elzar y Avar y todo lo que pasa con March on Road. Vale, pues la novela empieza, como digo, prácticamente enganchada a la novela anterior. La novela anterior, si recordamos, como he dicho antes, Avar consiguió huir del Muro Tormenta y dejó atrás a Porter Engel luchando con la General Vies y bastante herido. Evidentemente, obviamente, Porter Engel estaba vivo y ha sido salvado por Kyr Santeca, que por ahora solo sabemos que es Kyr, ¿vale? Y que, pues Porter le dice que no hable de él, que él sabe dónde tiene que ir y que no diga que está vivo. Por otro lado, tenemos a Elzar y Avar en el Templo Jedi hablando, pues teniendo esa conversación que se debían desde que cayó la
el faro Starlight, y ya Avar pensando un poco en alta, diciendo que está enamorada de Elzar. Y por otro lado tenemos a Marchion Ro en un planeta que han convertido en cristal, ¿vale? No sé muy bien cómo, es un planeta que han convertido en cristal, cristales que utilizan para el muro tormenta. Y el planeta se llama, o los cristales se llaman Kampa, o no me acuerdo muy bien. Entonces aquí es uno de los puntos en los que digo, que me he perdido. O sea, estos cristales, este planeta, de dónde sale, bueno, algo me he perdido, pero bueno, da igual. Entonces, esta granja de cristales que es este planeta está sufriendo la plaga, que es una plaga que Marchion dice que se parece un poco a cómo dejan los sin nombre a los Jedi cuando se los comen, en plan de como esta nube de cenizas, ¿vale? Y bueno, pues Marchion Ro la está investigando. Y aquí sabemos, que esto yo no sé si lo sabíamos de antes, que los Everenis, que es la raza de Marchion Ro, pueden hablar con sus antepasados. Bueno, por lo menos los pueden ver, pero Marchion no quiere hablar con ellos. Y presuponemos, la acompaña siempre una señora mayor, que yo presupongo que es Magda Ro, que era la que aparecía en la fase 2. Presupongo, nunca se dice en la novela, ¿vale? Entonces, Avar está utilizando la tecnología que tienen para sacar gente del muro tormenta, ¿vale? Mientras nos cuentan que son aliados de... bueno, que dentro del muro tormenta está Maz Kanata, que aparece aquí, mira, hacen mención a un personaje de las secuelas. Y nada, pues eso, que Maz Kanata está organizando la resistencia dentro del muro tormenta con otros aliados. En una de estas misiones de rescate rescatan a Santeca y a su marido. Si recordamos, Santeca y su marido aparecían en Luz de los Jedi al principio de tal, que vivían en Naboo y que iban a hablar con ellos, entonces Avar los conocía. Y también se encuentran con Ril Dario y con Belin, que es el Ugnaught que les ayudó en la novela anterior. Entonces le piden que les grabe un mensaje para que se vea en todos los planetas, para que se vea este mensaje en todos los planetas, como para dar esperanza, porque al final no deja de ser Avar la heroína de Etzal. Y también descubrimos que Kair, el que se llevó a la espada de Bardota, por Terengel, está aliado y está ayudando a Ril y a Belin. Y bueno, por ahora no se dice, pero Kair es un Santeca también. Además de conocer a que Kair está tratando con Ril y con Belin, también dicen que Kair tiene a alguien dentro de los Nihil que les está ayudando, ¿vale? Que les está ayudando desde dentro. Tenemos un cambio, un salto a ver dónde están Bel y Burriaga, que tiene una amistad espectacular. O sea, es que es súper bonita esta amistad, es que se llevan tan bien, es que son tan guays, es que se protegen tanto, es que adoro a Bel y a Burriaga. O sea, los adoro a los dos. Mira, porque Burry es un Wookiee y no creo que haya relaciones interespecies, pero bueno, también me gustaría que tuvieran un romance entre ellos. Pero no, está muy bien, o sea, está muy bien que haya una relación de amistad, no todo tiene que ser romance, y mola mucho que nos presenten esta relación de amistad tan bonita entre ellos dos. Entonces, ellos están en un planeta boscoso tratando de evacuar a los habitantes porque se acerca el muro tormenta, ¿vale? Los que están en el linde, pues intentan evacuar a los habitantes. Entonces, es un capítulo súper bonito en el que cuentan, es un capítulo muy bonito entre los dos, en los que reaparecen los Denjir. Los Denjir, si recordamos, eran unas plantas enormes que en la fase 1 sobre todo aparecían en los cómics, y son unas plantas enormes que utilizan el lado oscuro de la fuerza. Entonces, conocemos que Vernestra Ro escapó del muro tormenta junto con Avon Starros, que es la hija de Jyrra Starros, una de las una ex senadora que es ministra de Marchion Ro, de los Nihil, ¿vale? Y que escapó con la tecnología para atravesar el muro tormenta. Entonces, Avon Starros va a ser súper importante en esta novela. Mientras tanto, retransmiten el mensaje de Avar por un planeta, ¿vale? Hay una mini batalla en ese planeta, reproducen el mensaje de Avar. Marchion se reúne con sus 3 ministros, no les hace ni puñetera caso, pero sí que deciden ir a por el que maneja la nave que tiene que suministra la energía al muro tormenta, ir a por él porque creen que está filtrando información. Entonces les dicen, oye, vamos, matar a todos los que hay en la nave y sustituirlo por otra gente. Pero Jyrra Starros, hablando con Nan, dice que, bueno, que Avon ha escapado, que su hija ha escapado, tal, no sé qué, y que no saben exactamente dónde está, y su hija estaba donde la nave está con ese al que van a matar.
Entonces, por si acaso, Jirra Starros avisa al tripulante de la nave de que van a por ellas, de que la General Vies va a por ellas. Mientras tanto, Porter intenta meter dentro del palacio de la General Vies, pero se topa para matarla. O sea, Porter va a por Vies sí o sí. Recordemos que Vies en un cómic, en el de la espada de Bardota, Vies fue la que casi mata, o si no mató, a la que consideraba su hermana, que era Varas, ¿vale? Entonces, bueno, Porter intenta matarla, pero se encuentra con un sin nombre y tiene que huir. Bell y Burry siguen investigando el Denjir y junto con el Denjir la plaga esta que se empieza a extinguir, el Denjir está muriendo solo, los Denjir tenían como una mente colmena, entonces es como muy raro, por eso Burry dice que lo tienen que investigar sí o sí. Le ofrecen a Elsa Darman un sitio en el consejo, un asiento en el consejo, el que dejó a Stellan Gios, pero él confiesa todo lo que pasó en el faro Starlight y dice que por ahora no puede aceptarlo, que no sabe si quiere aceptarlo o no. Mientras tanto, Avar se junta en el Axioma con Vernestra, que Vernestra está con Silent Graf y conocemos por fin a quién es Silent Graf. Silent Graf, por un lado, es la pareja de Kai Santeka. Son pareja. Aparecen en una portada de uno de los cómics. Son monísimos los dos. Silent Graf fue uno de los artífices de crear el muro tormenta y de dar potencia. Es decir, es el que creó la nave que da energía a el muro tormenta. Y Silent Graf no es Nihil, era el que decía Kair que tenía dentro de los Nihil, que le estaba dando información, y es al que la General Vies amenazó, o sea, la General Vies iba a matar y Jirra Starros avisó para que huyera. Entonces se entrega a la Alta República y dice, chicos, tengo toda la información que queráis, yo quiero salir de aquí, yo quiero salir del muro tormenta, los Nihil me quieren matar, yo me quiero pirar. O sea, es un interesado puro y duro, pero es un personaje del que quiero saber más, es un rollo Han Solo, Lando Calrissian, pero con una inteligencia superior, mola muchísimo. Y además es como de alta alcurnia, de alta familia, que son los Graf de toda la vida, ¿vale? Es una familia como muy conocida. Y de hecho luego se nos contará que Kair le conoció porque los Santeca le empezaron a investigar, mandaron a Kair a investigar a Sylar, pero al final se acabaron enamorando y casando, y están casados. Mientras tanto, Kair, que está dentro del muro tormenta, vuelve a Naboo con bueno, para ver cómo está Naboo y para intentar no me acuerdo, recuperar algo, creo recordar, y se encuentra allí con la General Vies. La General Vies reconoce al perro que lleva a Kair con él, que es el perro de Silent Graf, y amenaza con cortarle el cuello a Kair y hiere al perro de Silent, que Kair le tiene un amor espectacular. Entonces, bueno, dejamos ahí a Kair con Vies como amenazado y con miedo, porque la General Vies le dice que le diga dónde está Silent. Como decimos, Silent se entrega y, bueno, junto con Vernestra y Avar y los Santeca se reúnen los tres. Silent les cuenta que él montó el muro tormenta, que sabe que hay una estación de energía, que es la nave esta la que escapó, que da energía al muro tormenta y que se podría destruir para romper el muro tormenta durante un tiempo, y que sobre todo que hay un código secreto, un código único que creó Mari Santeca para cruzar el muro tormenta. Al final este código único es un poco como el código único que creo que en el futuro va a dar acceso a los ordenadores computacionales de Star Wars para poder saltar a la velocidad de la luz sin necesitar las rutas espaciales. Tengo la sospecha, ¿vale? O sea, este código que dicen es pues el código cadena que permite no solo atravesar el muro tormenta, sino dar saltos a la velocidad de la luz fuera de las rutas espaciales. O así es como lo entendí yo, ¿vale? Entonces les dice que condiciones para ayudarles. Bueno, primero que necesita a Avon para descifrar ese código. Condición para ayudarles que liberen Naboo porque su perra está allí. Y por otro lado que liberen Naboo y que le quiten todos los cargos. Y además acusa a los Santeca, a Mari Santeca, que recordemos que era la chica que estaba con March Onro, de haber ayudado mucho más a los Nid que los Graf, ¿vale? Que él mismo. Entonces, al final, bueno, acceden evidentemente. Mientras tanto, Kair consigue escaparse de la prisión en Naboo, manda un mail a Bell diciendo que anule todas sus misiones porque él está acabadísimo, pero bueno, Vies le acaba encontrando
El perro, menos mal que está bien, o sea, yo hubo un momento que sufrí por el perro, en plan, como me hagas algo al perro Bies, voy yo, me meto dentro del libro y te mato yo. O sea, en fin, el perro tiene que sobrevivir, que es un perro monísimo al parecer, un perro blanquito. Y, y nada, bueno, y Kai nos cuenta que eso, que nos cuenta un poco la historia esta de que le engañó para casarse con él, pero bueno, que entre tanta tontería que tienen los dos, hay amor. Hay amor a su manera, pero hay amor. Elzar va con la canciller a hablar con Sailan y Sailan le reconoce otra vez lo de los caminos, habla de Maris Anteca y lo que a mí me raya de esto es que dice que Maris Anteca murió. Y yo no recuerdo cuándo murió Maris Anteca, la verdad. No me acuerdo absolutamente de nada. Llegamos al capítulo 20, que es una conversación entre Elzar Mann y Avar Kriss en una sala de meditación en el Templo Jedi, que es una preciosidad de capítulo, es maravilloso, no llegan a decirse te quiero, pero Elzar le da una nueva diadema para Avar, nada, es un momento súper bonito. Avar le reconoce que no quiere que Elzar entre en el consejo, que quiere que vaya con ella a recorrer la galaxia y a defender a la gente. La verdad es que es un punto muy, muy, muy chulo. Justo en el momento álgido que están los dos, llega Avon y les dice que ella tiene la solución, que sabe cómo entrar de nuevo o sea, cómo pasar el muro tormenta para destrozar la nave grande. Y descubrimos que Nan, si recordamos, era un personaje que aparecía en una nueva juvenil de la fase 1, le está pasando información a Jyrra de parte de Marchion. Le está diciendo cuándo está Marchion y cuándo no. Entonces se entera Jyrra que Marchion no está, que está de viaje, y le dice a Bies que la República tiene a Sailan y que puede que vayan a ir a por la golpe relámpago, que es esta nave que provee energía al muro tormenta. Mientras tanto, Marchion está de viaje, no es que esté muerto, sino que está investigando la plaga, y una de las pruebas que hace es intentar llevar a los sin nombre hacia la plaga, pero los sin nombre temen a la plaga, por lo tanto piensa que está como relacionado, que están relacionados unos y otros. Nos situamos en que Avon les ha dicho que ya tienen la clave, Elzar, Avar y Avon y Graf la prueban, consiguen saltar el muro tormenta y deciden que Elzar irá por la golpe relámpago, que es esta nave que provee energía, mientras Avar irá a liberar Naboo. Entonces, Avar va a liberar Naboo junto con Beli Burriaga, cuando hace una especie de speech para los Jedi diciendo que bueno, que van a entrar en guerra, bla bla bla. Y Beli y Burriaga se le acercan a hablarle de que han encontrado Drengir, que han encontrado la plaga, que saben de los Drengir y de la plaga, dónde está la gran matriarca o algo así de los Drengir, no me acuerdo exactamente cómo se llama, que es la madre de los Drengir que unía toda la mente colmena, y que esta estaba en la Starlight y presa en la Starlight y cayó dentro de Eriam. Entonces no saben muy bien qué ha pasado con ella. Entonces le dice que bueno, que tienen que investigarlo. Como digo, Elzar y Sailan, creo recordar, bueno, Elzar y la CDR, los de la República, van y hacen caer la golpe relámpago, por lo tanto hay un momento en el que cae el muro tormenta. No dura mucho este momento porque siempre Marchion roba por delante. Pero mientras cae el muro tormenta, Avar Kriss va con muchísimos Jedi, con Beli Burriaga, a liberar Naboo. En este momento que está cayendo el muro tormenta, la general Bies tiene una comida con Kair y se entera justo en ese momento de que está cayendo el muro tormenta. Cuando va a matar a Kair, aparece Porter Engel y se ponen a pelear entre los dos. De hecho, la general Bies no quiere que traigan a los sin nombre porque quiere luchar contra Porter Engel. Kair se va por armas, Berbut y Reaga acaban entrando dentro del palacio de Naboo, mientras Avar va a intentar ayudar a luchar contra la nave principal de la general Bies. Bel Burriaga, como digo, y Bernestra llegan al palacio de Naboo, donde está la general Bies, van a buscarla a ella e intentar aprisionarla porque no saben que Porter Engel está ahí, y caen justo en los sin nombre. Entonces, esta escena también mola mucho. Estas escenas siempre son como muy locas, la de los sin nombre, porque se ve desde el punto de vista de Jedi, entonces nunca sabes exactamente qué está pasando, son como muy oscuras, tal, pero seguimos a Burriaga, o sea, esta escena la protagoniza Burriaga por un lado, y Burriaga, como tiene una conexión tan fuerte con Bel, y tiene mucha empatía, su poder en la fuerza es la empatía,
a través de la empatía consigue enfocarse en el odio que desprende el sin nombre, lanza la espada láser y acaba matando a uno de los sin nombre. Mientras Vernestra con Kair, que Vernestra se ha alejado un poco, consiguen matar al otro sin nombre. Entonces es la primera vez que consiguen matar a dos sin nombre los Jedis. Al final de la batalla, bueno, Elzar y Sylan deciden que van a ir a Naboo después de obtener todos los datos, porque Sylan le dice que tiene que ir a Naboo porque ahí está su amor, y Elzar dice te acompañaré porque también está el mío. Mientras, bueno, la general Vies acaba escapando de Port Erengel en una nave que está traqueada por Kair, que tiene un rastreador que le ha puesto Kair, y luego pues Avar, intentando salvar una nave de los CDR, pues atraviesa un poco, maniobra Holdo, atraviesa la nave de la General Vies explotándola, pero consigue salvarse. O sea, justo es un cliffhanger de puta madre, porque justo la atraviesa cuando está llegando Elzar, entonces Elzar ve como la nave se estrella y explota, pero al final, bueno, evidentemente estaba clarísimo que consigue salvarse. Ro, mientras tanto, sigue investigando la plaga. La verdad es que Ro en este libro está como muy aparte, está como muy... O sea, no es el malvado súper malo, sino que está como muy metido dentro de la plaga como para dar su siguiente paso, ¿vale? Como buscando cuál va a ser su siguiente paso. Termina la batalla de Naboo, liberan Naboo, Vies escapa, se vuelven a reunir todos en Naboo, otra escena súper bonita de la reunión entre Kair y Sylan que mola un montón. Y además también se reúnen Avar y Elzar. Avar coge a Elzar del cuello, se lo lleva a una habitación segura y le planta un morreo enorme en los morros. Pero Elzar se echa un poco para atrás y dice que bueno, pues que le cuesta un poco porque tiene miedo al lado oscuro que vive en él. Mientras tanto, bueno, pues Lina se reúne con Jyrra, le cuenta lo que ha pasado, Ro vuelve a levantar el muro tormenta, cambiando el código de Maris Anteca por un código que tiene tatuado en el cuerpo que le tatuó su propio padre. Esa escena también mola mucho, la verdad. Entonces la calma no llega, Sylan y Kair, Sylan quiere obligar a Kair a volver a Coruscant para estar seguro, yo creo que un poco porque le quiere, pero como ha vuelto el muro tormenta, pues tienen que utilizar el método que utilizó Vernestra para salir con Avon. Entonces consiguen salir, bueno, Sylan encierra a Kair en un camarote para que vuelva con él y con su perro también. Mientras tanto, Port Erengel rastrea a Vies hasta el planeta donde se conocieron por primera vez, ¿vale? O sea, eso, bueno, pues se prevé que va a estar chulo. Bell está súper mega mal por el tema del sin nombre. Recordemos que el sin nombre mató a su maestro, mató a Loden Gerstrom, y eso afectó muchísimo a Bell. Entonces a Bell le afecta muchísimo los sin nombre, porque lo recuerda todo. A Burriaga también le afecta porque le recuerdan cuando estuvo en el mar de Eriam y pensaba que nadie le iba a recuperar, o sea, que nadie le iba a rescatar. Entonces también la afectan mucho, pero bueno, consigue sobreponerse un poco más. Entre Vernestra y Burriaga ayudan mucho a Bell y le cuentan al consejo todo lo que han pasado, cómo han matado al sin nombre, cómo el tema de la plaga y los Denjir, y el consejo les dije que sigan investigando los Denjir. Mientras, Lina y Elzar tienen una comida con Jyrra, ahí bastante politiqueo muy chulo, en el cual Elzar se da cuenta de que Lina ama mucho a su hijo, y a pesar de ese amor, pues también ama mucho, por encima de eso, ama a la República. Entonces ayuda a la República incluso yendo en contra del amor de su hijo. Entonces eso a Elzar le ayuda un poco a entender que su amor con Avar pues es también natural, y una cosa no quita la otra, por decirlo así. Marchon sigue a su rollo investigando la plaga, mientras Bell y Burriaga llegan a otro planeta que está atacado por la plaga, y Burre tiene la idea de intentar parar la plaga con la fuerza. Entonces se pone como a meditar, pero está a puntísimo de palmarla. Elzar y Avar se vuelven a encontrar en Coruscant. Elzar le dice a Avar que hable con Kaira sobre la plaga, porque bueno, pues estaba en la red de informadores dentro de la zona de oclusión, entonces a lo mejor sabe algo. Mientras Elzar va a hablar con Avon Starros, para intentar convencerla de que hable con su madre, aunque se odian, no se llevan, o sea, se llevan a matar. De hecho, Avon ha huido de su madre. Que hable con su madre para intentar que su madre les ayude, ¿sabes? Que les ayude contra Marchon Roy, que ayude a la República, porque esto no va a ningún lado. O sea, es un poco apelando al amor de Jyrra por su hija.
Avar va a hablar con Kair Starros y bueno, pues revisan dónde han salido los puntos de las plagas. En esos puntos de las plagas ven que ha habido den girantes, entonces consiguen hacer una especie de estudio para detectar dónde puede aparecer la plaga el siguiente planeta. Entonces dan con un planeta en el que dicen aquí, lo más seguro que de estos tres, pues este es el que deberíamos ir a investigar. También aquí hay una conversación muy chula entre Sylan, que intenta llevarse a Kair de todas las formas para ponerle el brazo de nuevo, tal, no sé qué, y Kair pasando de Sylan a saco en plan de mujer despechada, no sé, mola mucho. Es que es una pareja que me gusta mogollón. Porter llega al planeta donde está esperándole Aisalt, donde está esperándole Vies, y bueno, Vies echa a todos los Nil y se quedan ellos dos solos. Mientras tanto, Avon va a hablar con Jyrra Starros y le dice que por una vez en su vida haga algo bien, o sea, que se ponga del lado bueno de la historia, mientras Jyrra le dice que ella está del lado bueno, que está en el lado de defender a su hija y de darle algo a su hija de en herencia, y su hija dice que, en plan, por aquí, o sea, a mí no me metas y no me pongas como excusa. Al final consigue que Avon le dé, o sea, que Jyrra le dé a Avon un datapad con las ubicaciones de la eléctrica mirada y donde ha estado Marchon Ro. Ven que ha estado siguiendo la plaga, iba a decir la pandemia, y detectan pues el siguiente planeta donde piensan que puede ir. Mientras tanto, pues Bell y Burry tienen que abandonar el planeta donde estaban porque no son capaces de evacuar a los habitantes porque no pueden evacuarlos, y van a acompañar a Elzar y Avar en busca de Marchon Ro y de esta plaga. Mientras se preparan para ir al planeta donde está Marchon Ro, Elzar y Avar vuelven a tener una conversación muy bonita, en la cual acaba en una noche de amor. Sí, acaban acostándose, aunque no aparezca en el libro. Bueno, se dan como besos más íntimos y pues te sugieren que aquí ha habido una noche de amor. Porter y Vies siguen peleándose y bueno, Vies va a perder, intenta huir y en este momento de huida Porter como la que la tiene muy cogida por el pescuezo, pero Vies le dice: sé dónde está tu hermana. Porter pensaba que estaba muerta, entonces Porter deja ir a la general Vies porque piensa que le puede decir dónde está su hermana. Al final llegan al planeta Bisosef primero, donde evidentemente está Marchon Ro, y bueno, pues aquí hay una especie de batalla. Piensan que Marchon Ro se ha escapado porque han visto el Eléctrica Mirada irse, pero realmente Marchon está en el planeta. Entonces, por un lado, Elzar, Avar, Bell y Burry van a intentar buscar a este señor, pero se encuentran con los sin nombre, le lanzan los sin nombre. Por otro lado, Vernestra Ro va contra los Dengir, porque han unido un poco cabos entre los Dengir y la plaga, ¿vale? O sea, parece ser que sí que tienen relación. Siempre que ha habido un Dengir en ese planeta, aparece una plaga. Entonces, bueno, pues eso, hay una batalla entre todos. Vernestra acaba con el Dengir, intenta ir a por Marchon Ro, acaba atacando a Marchon Ro, pero Marchon le avisa de que los Dengir están yendo a por sus amigos, entonces intenta salvar también a Elzar y estos. Avar consigue unir a los cuatro Jedis para intentar lo que intentó Burryaga contra los Dengir. Bueno, y al final acaba saliendo más o menos todo bien. Marchon consigue escapar, que era lógico, todos sobreviven, lo cual no era lógico, viendo la Alta República que moría aquí todo el mundo. Yo pensaba que iba a morir alguien y me iba a cabrear. Al final todos sobreviven, por lo menos los principales, y Marchon acaba escapando. Acaban todos a salvo. Burry se conecta con el último Dengir y dice que, y el Dengir le comunica que lo que echa de menos es su hogar. Mientras Marchon Ro se comunica con Jyrra Starros y dice: ¿quieres noticias mías? ¿Quieres verme? Pues que sepas que mañana voy a estar en Coruscant. Total, que organizan una gran juntada de Lina So, Jyrra Starros, los senadores, los Jedi con Marchon Ro. Y aparece Marchon Ro, habla con ellos, bueno, tiene ahí como una especie de conversación final que no voy a reproducir. Tiene una conversación final y al final de esa conversación entre ellos suelta un pequeño polvo gris al terminar la conversación. Las flores silvestres cayeron con la suavidad propia de los pétalos que las formaban, desintegrándose en ceniza llevadas por la brisa de la mañana. Es decir, Marchon Ro durante todo este punto ha conseguido dominar la plaga gracias, que esto no lo había dicho, gracias al
al báculo este con el que domina los nombres, pues ha conseguido poder tocar la plaga, se la ha llevado a Coruscant y la ha soltado en Coruscant. Tan, 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 y ahí acaba el libro. Como veis, es un libraco, es una historia brutal, con unos personajes espectaculares, y que bueno, Trials of the Jedi, la última, que encima es con Charles Soules, que me encanta, creo que va a ser un novelón. Creo que sale en noviembre en España, así que bueno, según salga el primer día que salga voy a estar ahí comprándola porque necesito esa novela. Y nada más, hasta aquí así la reseña de este libro. Como veis, una historia muy chula, que si has llegado hasta aquí, pues esta te sirve para saber la historia, y si tienes que esperar hasta noviembre y no te vas a volver a leer el libro o no te acuerdas en noviembre, pues puedes volver a esta reseña para volver a saber de qué va la historia con todo jugo de detalles. Así que nada, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por verme. Como siempre, suscríbete, deja comentarios, darle like, lo que quieras. Un beso y que la fuerza os acompañe siempre.